del día de hoy, 8 de mayo, y hoy tenemos de nuestro programa Salud Unal Contigo. Hoy tenemos invitada a Eni Laverde. Eni es fonoaudióloga egresada de la Universidad Nacional. Es especialista en rehabilitación comunicativa y experta en rehabilitación del paciente oncológico. Es docente adjunta del Departamento de Comunicación Humana en el área de la docencia de práctica, y hoy viene a hablarnos de algo importante, viene a hablarnos de los cuidados de alimentación para el paciente en tratamiento oncológico desde una perspectiva fonoaudiológica. Vamos a cederle la palabra en este momento a Eni y vamos a escucharla. Le pido el favor a todos los participantes, por favor, que mantengamos los micrófonos apagados y las cámaras apagadas para que tengamos mejor señal de, de, de mejor escucha. Gracias. Eni, tienes el micrófono a partir de este momento, por favor. Muchas gracias, Liliana, y muchas gracias a la universidad por la invitación. Entonces, vamos a empezar. Hoy les voy a hablar sobre los cuidados de la alimentación para un paciente con tratamiento oncológico, pero va a ser una perspectiva fonoaudiológica. ¿Qué quiere decir? No les voy a hablar, digamos, desde la parte nutricional, porque eso se encarga el nutricionista, sino vamos a hablar desde esas dificultades para tragar. ¿Qué quiere decir? La disfagia. La disfagia, pues, es una dificultad para que podamos pasar los alimentos, podamos tragar esos alimentos. Y cuando es por causa oncológica, es por el dolor, por el tratamiento oncológico que se está sometiendo el paciente. En su mayoría son pacientes con cáncer de cabeza y cuello o otro tipo de cánceres, pero que están presentando algún tratamiento oncológico, sea quimioterapia o radioterapia. Entonces, pues vamos a abordar este tema con esa perspectiva, mirando muy bien esas dificultades que presentan estos pacientes y que los limita mucho para su alimentación. Bueno, ¿qué puede producir esta disfagia o esta alteración para poderse alimentar? Las cirugías a las que se someten, la quimioterapia, la radioterapia o la yodoterapia. Esos son tratamientos oncológicos que todos los pacientes con cáncer de alguna medida tienen que pasar. Y esto va a producir muchísimas cosas que van a alterar su proceso de alimentación. Entonces está la inapetencia, que es no sentir ganas de comer, no tener hambre en ningún momento. Seroxtomía, que es la dificultad para producir salivación, entonces es la sensación todo el tiempo de tener la boca seca. Mucositis, que son llagas en la boca, son aftas muy dolorosas e inflamación tanto en lengua, paladar, en las mejillas, en la parte interna de la boca, laceraciones orales, que es cuando ya existe un sangrado, muy fácilmente ellos se les adelgazan los tejidos, entonces, ¿qué pasa? Se empieza a ver ruptura, laceraciones, como si los cortaran por dentro, entonces, pues esto causa pues dolor y mucha molestia en el momento en que se introduce el alimento por boca. Alteraciones de sensibilidad, entonces ahí se puede dividir en dos cosas. O se nos aumenta mucho la sensibilidad, hay dolor, hay sensibilidad, hipersensibilidad en los dientes, que nos impide la alimentación, o al contrario, se disminuye bastante, queda adormecida un poco la boca y se pierde el gusto, que es a lo que nosotros los fonoaudiólogos llamamos ageusia o disgeusia, que no tenemos gusto, entonces no sentimos el sabor de la comida y pues obviamente esto va a generar un rechazo para la alimentación. La insuficiencia velofaringia. ¿Qué es una insuficiencia velofaringia? Es cuando nuestro velo de paladar no asciende, sino se queda reposado sobre la lengua y esto altera la dificultad para poder pasar. El paciente o la persona siente que no puede tragar, que algo lo atasca en la boca y dificulta mucho que se desencadene el paso del alimento. La fibrosis es algo que puede desarrollar la radioterapia, que por la quemadura severa en la piel queda como acartonada. Entonces se siente la piel como si estuviera seca, como un cartón, no se puede movilizar, pierde elasticidad la musculatura. Eso hace que la paciente o el paciente sienta todo el tiempo como
los músculos empiezan a perder movimiento, entonces empiezan a sentir tiesa, tanto su parte del cuello como de la boca, y dificulta los movimientos, tanto de cuello como de boca. Entonces empiezan a limitarse los movimientos de masticación, los movimientos laterales del cuello, y todo el tiempo el paciente siente una dificultad para poder tragar, siente que la comida se le queda atascada en el conducto. El linfedema. El linfedema se presenta cuando en la radio o en las cirugías perdemos los ganglios. Nuestros ganglios que tenemos en el cuello, en las axilas, en varias partes de nuestro cuerpo, pero cuando están alterando algún grupo de esos ganglios en específico, puede ser en el cuello. ¿Qué pasa? Esos son como el sifón de líquido que maneja nuestro cuerpo. Entonces, cuando se pierde ese sifón, pues se empieza a acumular el líquido y eso forma lo que llamamos el linfedema en cuello. Entonces el paciente siente todo el tiempo presencia ahí de líquido y siente inflamación y siente dificultad porque esto angosta el camino por el que pasa el alimento. El edema y el eritema, que son los más comunes, que es la inflamación que estamos presentando, cuando nos presentan este tipo de tratamientos, entonces pues limita el espacio y aumenta el dolor. Entonces la persona siente una limitación grande para comer. También puede ser asociado a cirugías, como lo dije de primeras en la anterior diapositiva. Y estas cirugías pueden ser, en su mayoría, tiroidectomías, que es la pérdida de la tiroides, glosectomías, pérdida de la lengua o extirpación de la lengua, palatorrafia, la extirpación del paladar, reconstrucciones faciales, cuando nuestro tumor o el cáncer está, por ejemplo, en la mandíbula, en el maxilar, que pueda necesitar la persona alguna reconstrucción facial, y las laringectomías, que es la extirpación de la laringe. Todas estas cirugías pueden alterar no solo porque nos quitan obviamente la estructura que es necesaria a veces para comer, como es el paladar, la lengua o la laringe, pero también puede afectar el hecho de que en estas cirugías nos pueden quitar algún nervio o nos pueden lesionar algún nervio y esto inmediatamente va a alterar la fisiología de la alimentación, del proceso como tal de la deglución. Entonces el paciente no va a poder tragar, el paciente va a sentir muchas dificultades. Una de las que obviamente más alteraciones trae es obviamente la glosectomía porque nos extirpan la lengua. Pero quiero decirles que con todas estas patologías y todas estas cirugías que nos realizan, generalmente se puede volver a comer. Obviamente necesita el paciente una rehabilitación, necesita un acompañamiento terapéutico eh, continuo, exigente, pero se puede recuperar. He tenido muchísimos pacientes con cada una de estas cirugías, con cada una de estas dificultades y hemos podido sacarlos adelante y son pacientes que en su momento necesitaron una vía alterna de alimentación, pero en ese momento están comiendo y comiendo muy bien. Aquí vemos una imagen del linfedema, entonces vemos bastante inflamación en el cuello y esto limita el paso del alimento, entonces el paciente siente que no puede tragar, que el alimento se queda atascado en el camino. Vemos aquí una radiodermitis en una parte del cuello, pero esto podemos verlo mucho más severo, podemos verlo en todo el cuello. Y no solo de forma externa, sino podemos verlo dentro de la boca y debe estar así al interior de la mucosa, quemado, lastimado, lacerado. Entonces, pues va a tener muchas dificultades. Esto genera mucho dolor y es lo que genera esa fibrosis posterior que también va a limitar los movimientos del cuello. Tenemos la mucositis, que de pronto es las cosas que más afecta a un paciente oncológico, porque ahí nos salimos del contexto del cáncer de cabeza y cuello y entramos a cualquier tipo de cáncer que presente de tratamiento la quimioterapia. La quimioterapia, pues los diferentes medicamentos que nos están aplicando, que esto es un cóctel de medicamentos, dependiendo lo que esté formulado, lo que esté recibiendo el paciente por criterio médico, pues va a presentar esto en leve, moderado o severo. La mucositis genera lesiones grandes, llagas, inflamación, y pues esto limita por completo la alimentación. El dolor a veces no permite un paso por boca, por eso muchos de estos pacientes terminan o con sonda nasogástrica o con gastrostomía.
Pero a veces los fonoaudiólogos empezamos un trabajo temprano y logramos que mantengan su vía oral activa, así sea en una ingesta muy, muy baja de alimento, así sea fraccionada, con limitación en su consistencia, pero logramos que mantenga su vía activa. ¿Por qué buscamos esto? A pesar de que el paciente se pueda alimentar de otra forma, de una vía alterna, necesitamos mantener ese proceso activo para que en el momento en que el paciente está presentando estas dificultades, pues después, posterior, no pierda el proceso, no se le olvide ese proceso, porque el proceso de la deglución es muy complejo y se olvida fácilmente, se limita fácilmente. Entonces, lo que buscamos es mantenerlo activo, la función. Esa funcionalidad es básica para que se pueda seguir alimentando el paciente. Seguimos. Bueno, cuando determinamos que puede existir una disfagia o alteración en el proceso de alimentación, es muy importante, sobre todo en este momento en que la mayoría de personas se encuentran en aislamiento, estos pacientes que tienen que estar en un aislamiento obligatorio porque están en un riesgo muy grande de contagio, porque están inmunosuprimidos, su sistema inmunológico es muy débil, entonces pues necesitan mantenerse en ese aislamiento, pero ellos muchas veces pues se sienten como confundidos y no saben qué hacer, cómo preguntarse, qué dificultad tengo. Esto es muy importante. Entonces, cuando se determina que hay un problema de alimentación, pero no solamente por la inapetencia o por el vómito que genera o las náuseas que genera la quimioterapia, pero también puede alterar en su estructura función. Entonces, la dificultad para la ingesta de alimento, ¿cuándo es? ¿Es con sólido, con solo líquido, con ambos? Un paciente se evalúa solito. Nosotros somos la guía, pero un paciente sabe qué es lo que tiene y nosotros debemos creerle a ese paciente. Siempre nosotros no debemos dar por hecho que sabemos qué es lo que tiene porque él es el que está sintiendo la dificultad, él es el que nos puede dar todas las respuestas frente a lo que tiene y nosotros somos quienes lo interpretamos. Entonces, ¿cuál es el alimento que más se nos dificulta de deglutir? Porque según esa consistencia, según esa textura, nosotros podemos dar muchas razones de qué es lo que está sucediendo. El paciente está recibiendo quimio y radio. Esto ya es un primer componente para saber que el paciente va a tener una dificultad de alimentación, porque sabemos que la radio y la quimio son muy fuertes y que va a darnos una alteración para la alimentación. ¿En qué momento inician los síntomas de esa disfagia? Antes de la radio y la quimio, yo ya tenía dificultad, yo ya no estaba comiendo, ya me dolía al pasar, ya tenía ciertos síntomas, signos que me muestran que tenía una alteración, porque ahí lo tendríamos que asociar a otra cosa, a la cirugía o a una enfermedad de base alterna, a su cáncer. Muchos de pacientes que he recibido pues he tenido que recibirlos con otro tipo de enfermedades de base. Entonces han tenido o Alzheimer, enfermedades neurológicas, han tenido desacondicionamientos que han impedido que su proceso de alimentación se desarrolle de forma normal. Entonces es muy importante que nosotros determinemos si realmente esa disfagia viene por su radio, su quimio o su tratamiento en general, cirugía, o venía desde antes porque ya es un manejo diferente y sabemos que hay una base, el paciente no comía desde mucho antes, viene con un desacondicionamiento previo, entonces nos toca enfocar un tratamiento de forma diferente. ¿Dónde se percibe el paciente el material deglutido? Se atasca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde el paciente siente que se atora? Hay pacientes que se atoran y empiezan a toser y sabemos que eso significa que hay alimento que se nos puede estar yendo por la vía aérea, la vía respiratoria. Pero también tenemos pacientes que nos dicen, no, yo paso, no me atoro, a mí no me da tos, pero yo siento que se me queda pegado en la parte de atrás. Eso ya significa que el paciente, el problema del paciente es de esófago de faringe, que de pronto no se está moviendo, no está llegando el alimento donde debe llegar y se queda atascado. Entonces son dos tratamientos diferentes y son situaciones diferentes en las que tenemos que el fonoaudiólogo abordarlo de forma diferente. En una, por ejemplo, si se está pasando a vía aérea, tenemos que limitar la alimentación, pero si es atascamiento, podemos manejarlo manteniendo la vía oral activa. La disfagia es intermitente, es progresiva, entonces mire, he ido empeorando, cada día se me dificulta más. O es por ratos, ya a veces estoy comiendo muy bien, a veces como muy regular, a veces siento dolor, a veces siento que no me pasa, pero a veces siento que como muy bien, es con algunas consistencias.
Esto también nos va a permitir determinar qué alimento le puedo dar, qué alimentos puede comer este paciente, en qué momentos puede comer, porque a veces también nos está afectando una parte psicológica, que es normal que todos los pacientes oncológicos estén afectados emocionalmente y enfrentando su enfermedad. Y muchas veces llevamos esa alteración psicológica a lo que nos está ocurriendo de forma estructural. No significa que no exista, pero sí puede alterarlo. Si el paciente tiene además una enfermedad de reflujo gastroesofágico, por la cantidad de medicamentos que ellos reciben, por el tratamiento que están recibiendo, estos son pacientes que van a presentar un reflujo, es muy común el reflujo, incluso ahorita en la mayoría de seres humanos hay reflujo gastroesofágico, pues en estos pacientes más. Entonces queremos saber qué nivel está, si está recibiendo tratamiento médico, eh, farmacéutico para el manejo del reflujo gastroesofágico, porque el reflujo puede causar mayores dificultades en ese proceso de alimentación. Y si aparte tengo una disfagia de por medio, pues es un proceso que se va a incoordinar, son fases de la deglución que se van a incoordinar por completo por culpa del reflujo y de las alteraciones que están presentando secundarias a su tratamiento. El paciente está tomando medicamentos que puedan producir esofagitis, o sea, mayor inflamación, que puedan estar produciendo mayores dificultades a nivel estructural y funcional que nos puedan alterar el proceso de alimentación. Es importante saberlo para que nosotros podamos decir, ah, bueno, es esto, y tenemos que saber qué tan importante es ese medicamento. Eso generalmente lo hablamos con los médicos, ellos pues nos dan una guía muy importante en esto. Y por último, y lo más importante es saber si este paciente está inmunosuprimido, cómo está su sistema inmunológico. Esto generalmente ellos lo saben, ellos nos dan muchas respuestas porque ellos les están haciendo continuos exámenes que les dan esta respuesta, ellos nos los pueden mostrar, nos pueden hacer saber qué salió en sus exámenes y nosotros interpretar qué tan inmunosuprimido está para cuidarlo, sobre todo en este momento, vuelvo y recalco que en este momento es súper importante cuidar a estos pacientes porque la mayoría, en su mayoría, están inmunosuprimidos. Bueno, los signos clínicos que ellos mismos pueden evaluar desde su casa y nosotros podemos incluso desde una telemedicina, cuando no se puede hacer una atención directa por las dificultades que estamos presentando en el momento, ¿cómo podemos evaluar? Y ellos qué dificultades nos pueden mostrar. Si hay dificultad para manejar sus secreciones, o sea, yo mismo no puedo ni siquiera pasar saliva, o sea, hasta la saliva me molesta. Presencia de secreciones o comida en la cavidad oral, entonces ellos nos pueden decir, yo permanezco con la boca llena de saliva o con comida. Yo después a veces me estoy lavando la boca y me doy cuenta que en mi paladar o en mis labios o debajo de mi lengua quedaron residuos de comida y yo no me había dado cuenta. Como les explicaba al principio, ellos presentan muchos problemas de sensibilidad y algunos no sienten que las comidas les quedó pegada dentro de la boca. Siempre les pedimos que revisen su boca después de comer. Dificultad para iniciar el proceso, entonces son pacientes que digamos, cogen la cuchara, cogen el alimento, lo llevan hacia su boca y ellos sienten una dificultad desde el momento en que llega a su boca. No saben cómo manejar el proceso, les cuesta la masticación y les cuesta pasar. Entonces a veces mastican, mastican, saborean y saborean y les cuesta iniciar el proceso de deglución, o sea, no logran pasar. La voz es húmeda, entonces después de que yo paso mi voz cambia las características acústicas, siento una voz húmeda como si algo me hubiera quedado en esas cuerdas vocales y me cuesta hablar. Duro mucho y hago muchos intentos para pasar en un episodio de masticación, una sola cucharada, duro muchísimo para pasar. Siento que me queda líquido o comida en la nariz, regurgito bastante, se me devuelve y me sale líquido por la nariz. El tiempo en el que como me demoro demasiado comiendo esos alimentos, esa ingesta de alimento para mí se vuelve una tortura y puede durar entre 1 hora, 2 horas comiendo un poco de comida. Hemos tenido pacientes que con una sola compota duran bastante durante el día, incluso nosotros para habilitar vía oral a veces les damos simplemente algo muy pequeño, obviamente contrastado con lo que diga el, el nutriólogo o el nutricionista, y se les complementa con su vía alterna de alimentación, pero para poder mantener la vía oral activa les damos una compota durante todo el día, fraccionada, solamente para que ellos sigan teniendo la sensibilidad y la sensación de deglución.
cuando pueden hacerlo. ¿Siente dolor al pasar? La odinofagia es una de las primeras cosas que debemos preguntar. ¿Te duele al comer? ¿Te duele al pasar? Disminución de la sensación. Ellos no sienten cuando pasan, a veces se les va solito. Esto también es muy importante de evaluar. Los fonoaudiólogos, esto siempre estamos pensando que el atoramiento solo significa tos y esa sensación de atoramiento terrible que nos hace sentir ahogados, sino muchas veces hay alteraciones que por la disminución de sensibilidad tanto oral como faríngea, pues nos podemos estar broncoaspirando y no nos damos cuenta, perdió reflejos. Entonces es muy importante que sepamos qué tanta sensación tiene en su boca, no, mira, yo no siento el alimento, yo no siento absolutamente nada si como algo grueso o si no lo como grueso. Sé que tengo después dificultades porque tiempo después empiezo a sentir mayor sensación de secreciones, tanto en mi boca como en mi vía respiratoria. Y las compensaciones son los movimientos que hago con mi cuello para poder pasar. Entonces yo siento que tengo que mover mi cuello de forma extensa para poder pasar. Tengo que ayudarme con la cabeza. Entonces agacho mucho mi cabeza para pasar o la tengo que llevar mucho hacia atrás para que pueda pasar los alimentos. Estos son signos clínicos que nos van a dejar claro cómo manejar a estos pacientes. Bueno, entonces, ¿cómo yo puedo manejar estas alteraciones? Según la etiología, entonces primero tenemos que saber, ¿esa disfagia qué quedó asociada? ¿A su tumor? ¿A su tratamiento quirúrgico, a esa cirugía? ¿O simplemente al tratamiento oncológico, la quimio, la radio? Pero tenemos que tener en cuenta que para una alteración de la alimentación hay muchos enfoques y tenemos que tener claro, el enfoque médico tiene medicamentos para esto, le están manejando algún tipo de medicamentos, por ejemplo, para disminuir la mucositis. Nos han formulado, algunos médicos formulan la fórmula magistral, que tiene varios medicamentos, o nos formulan ácido hialurónico puro para poderlo colocar en nuestra boca. Bueno, este enfoque médico, antibióticos, los medicamentos antirreflujo. Enfoque nutricional, sabemos que el nutricionista es el que va a tomar decisiones en cuanto a los alimentos que podemos comer para mantenernos bien de salud, lo que no podemos comer o la vía en que podemos comer inicialmente. El enfoque terapéutico, que es lo que hace el fonoaudiólogo, que es el que decide realmente si va para una vía alterna de alimentación o puede mantener activa su vía oral, y un enfoque psicológico. Entonces acá vemos todos los enfoques que decide hay que tener en cuenta generalmente, yo trabajé en el Instituto Nacional de Cancerología y hacíamos muchas juntas en las que tomábamos la decisión entre todos, cómo va a alimentarse ese paciente, cómo puede y cómo le podemos ayudar. Entonces yo hoy me voy a enfocar un poco en qué apoyo terapéutico le podemos dar. ¿M? Entonces busco compensar y que haya una función de esa vía oral para que no lastime tanto al paciente y para que ese paciente esté cómodo. Realmente el paciente se sienta bien con la alimentación. Entonces, nosotros como fonoaudiólogos utilizamos muchas estrategias, pueden ser facilitadoras, que lo que hacemos es mirar con qué fuerza va a comer, con qué velocidad, rango y coordinación de los movimientos, toda la fisiología de la deglución. Y también las compensatorias, que es cómo voy a controlar el flujo de ese alimento o cómo disminuir los síntomas de la disfagia para que ese alimento sea más fácil de deglutir y pueda comer más fácil. Este es un tema muy amplio y es un tema que pues se maneja en otro tipo de conferencia en el que les explicamos la cantidad de estrategias, tanto facilitadoras como compensatorias, que pueden existir para que el paciente pueda comer de forma adecuada. Esto cuando tenemos una atención directa con el paciente, pero existen muchas estrategias que ahorita podemos utilizar para aconsejar en ese paciente qué puede comer, qué no puede comer y cuál va a ser la forma más fácil para que se pueda alimentar. Entonces, una de las cosas importantes es el cambio en las consistencias o la viscosidad de alimento. Como les decía, el paciente a veces él solito va tomando decisiones que se me facilita más. Pero aquí me parece muy importante aclarar eh, esa viscosidad, esa consistencia, lo mejor que podemos hacer es llevar una consistencia espesa, tipo compota. Muchas veces pensamos que el líquido claro, y esto obviamente no hablo aquí desde los fonoaudiólogos, sino cualquier persona piensa que el líquido claro es el más fácil de pasar. Entonces mucha gente se alimenta
yo solamente quiero un poquito de agua, yo solamente quiero un juguito, yo solamente quiero una gelatina, que es un líquido que cuando entra en calor, pues lo vemos quieto, pero cuando entra en calor dentro de la boca, pues se vuelve un líquido claro. Pero esto puede inducir mayores atoramientos y es un alimento de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque él busca salir. Así como ponemos a resbalar el líquido y una compota, lo primero que va a llegar al piso va a ser el líquido. Lo mismo pasa durante la alimentación. Aparentemente es más fácil porque no tenemos que hacer mayor fuerza. El líquido solo baja, pero este no nos da a veces tiempo cuando este proceso está lentificado, entonces no nos da tiempo de controlarlo y se nos puede ir a la vía respiratoria con mayor facilidad. Si tenemos deficiencia en la sensibilidad, se nos puede ir a la vía respiratoria y no nos vamos a dar cuenta. Y puede, pues, obviamente causar una aspiración o una broncoaspiración. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es disminuir, o sea, hacer cambios en la consistencia para que ese paciente pueda comer con más facilidad y con menores riesgos, que es lo más importante. Entonces, les damos generalmente dietas espesas, tipo puré, tipo crema, que sean húmedas, que no sean tan secas, porque si no va a proporcionar mayor dificultad. Fraccionadas, asistidas, que ojalá esta persona siempre coma acompañado con alguien que nos esté diciendo, vamos a comer despacio, yo te voy a ir dando y voy a ir mirando qué tanto estás tolerando la alimentación. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes, por su falta de sensibilidad, no se dan cuenta, por ejemplo, que dejan alimento dentro de su boca. Estar acompañado nos va a ayudar bastante. El volumen y la presentación del alimento, esto también es muy importante. Es un paciente que de por sí ya tiene inapetencia, que la alimentación se le vuelve un castigo de alguna forma, o sea, los tiempos de comida se vuelven tortuosos, se vuelven limitantes, es un paciente que no quiere comer, que le cuesta, todo le sabe igual, todo le sabe a metal por los medicamentos de la quimioterapia. Entonces, ¿cómo cambiar el volumen? Que ellos no vean una cantidad de comida en el plato, esto es básico, es mejor darle muchas comidas en el día, pues acá de pronto entrando un poco en discusión con los nutricionistas, que pueden, obviamente ellos son los que nos dicen qué cantidad debe comer y qué alimentos. Pero nosotros lo que hacemos es tratar de modificar el volumen para que no sea tan desagradable para ellos, para que ellos no lo vean como un reto muy grande llegar a la finalización de ese alimento. Entonces cambiamos el volumen eh, y cambiamos la presentación. Esa alimentación debe ser llamativa, no debe verse fea. A veces yo les digo, como es espeso, entonces nos sirven un naco de papa a un lado, otro naco de auyama al lado, y eso se nos vuelve toda un naco en el mismo plato que digamos, un poco molesto para el paciente, cansón, y se vuelve simple y se vuelve monótono para comer. Entonces, mirar cómo le vamos a presentar esos alimentos es muy importante. Es mejor que les demos, por ejemplo, una compota, un yogur, que tienen la misma consistencia, pero su color, la forma en cómo nos la comemos es diferente y va a ser más fácil para él. Cuando aumentamos el tamaño del bolo, que quiere decir de la cucharada que vamos a introducir, esto puede manejar la sensibilidad, puede mejorarla y él puede tener mayor sensaciones en su boca, le podemos ayudar a que haga mayor saboreo, por eso esto debe ser un alimento que sea bastante agradable y ojalá con un sabor fuerte para que lo pueda sentir muchas veces. O la disminución del tamaño del bolo. Esto se utiliza es cuando él siente atascamiento en su faringe y siente que no le pasa. Esto es por la inflamación, se disminuye el tracto por donde pasa el alimento. Entonces, desde ese punto de vista, se les da en baja proporción, la cuchara debe ser pequeña para que él tenga la sensación de que sí va a poder pasar ese bolo y no le genere angustia. Entonces, acá vemos dos tipos de tratamientos según las condiciones que nos haya dicho ese paciente. Entonces, yo no tengo sensibilidad, a mí no me molesta mucho comer, pero estoy dejando el alimento en la boca. Entonces, podemos aumentar el bolo y podemos aumentar la consistencia, que tenga pues un poco de mayor sensaciones en su boca, sin pasar obviamente a comer cosas muy, muy fuertes en cuanto a viscosidad o en cuanto a textura, porque pues eso puede lastimar al paciente y no se va a dar cuenta. Y la disminución del tamaño, entonces, para pacientes que ya sabemos que es difícil para ellos por atascamiento del alimento, por la inflamación.
Otras recomendaciones de utilidad es que el paciente, por más malito que esté, por más sensación de enfermedad que tenga, no se le dé acostado el alimento. El paciente siempre debe tener una posición entre 60 y 90 grados y cabeza un poco flexionada hacia adelante. Ojalá siempre esté sentado, siempre sus momentos de alimentación debe estar activo. No debe estar somnoliento, no le podemos dar al paciente que medio esté abriendo los ojos y ya le estemos dando alimento. Esto sí es un riesgo muy alto. Entonces el paciente debe estar activo, sentado y ojalá con la cabeza flexionada hacia adelante un poco. El paciente debe estar sentado, ojalá hasta una hora después de comer. ¿Qué pasa? Estos pacientes se sienten fatigados, cansados, se sienten con mucho malestar. Entonces, después de la alimentación, que generalmente les ha causado un poco de angustia, se acuestan. Y esto pues genera reflujo gastroesofágico y refleja después mayor incomodidad durante las comidas. Entonces, es importante que el paciente, como tiene una limitación, a veces no tiene sensibilidad, no siente este reflujo. Con ese mismo reflujo se puede broncoaspirar o si le quedó un poco de alimento atascado en su cavidad, pues también nos puede broncoaspirar. Entonces es súper importante que el paciente por lo menos durante una hora esté sentado. Tiene que tomar el tiempo necesario para la alimentación, no tiene que tener otras distracciones. Hay pacientes que para obviar su angustia frente al alimento, entonces juega con el celular mientras tanto, está mirando televisión, está haciendo otras actividades alternas para distraer esa jornada de alimentación. Y muchas veces también el familiar a veces llega y me dice, yo le coloco alguna distracción para que no se sienta tan angustiado y empiezo yo a darle por los laditos como con los niños. Y no, eso no se debe hacer porque es un paciente que debe estarlo concentrado en su alimentación. Claro, no debemos generarle tensión y debemos darle el tiempo que necesite, debemos estar en un momento tranquilo, que él no sienta que el familiar lo está apurando, pero no debe tener distracciones, que debe darse su tiempo para pasar, en no sentirse atorado, en no sentirse ahogado, en no sentir que le quedó comida en su boca. Entonces, estos tiempos son muy importantes, darle el tiempo, digamos, de calidad que requiere este proceso de alimentación. Adoptar adecuadas técnicas posturales. Esto puede ser con apoyo de su fonoaudiólogo, le puede ayudar bastante, porque a veces al paciente se le facilita más comiendo con inclinación de cabeza hacia adelante. Algunos tienen que inclinar la cabeza hacia atrás cuando es de estenosis, de que no pasa el alimento por reducción del espacio esofágico. Estas posturas tienen que obviamente estar dirigidas por un fonoaudiólogo entrenado en disfagia para que el paciente sepa cómo se le va a facilitar más. Contar con utensilios adaptados para mejorar esa independencia a la hora de comer. A veces, por ejemplo, tenemos que tener vasos con escotaduras si tenemos una molestia de los labios porque tenemos laceraciones, ¿sí? O cucharas que no sean de metal, sino plásticas y que no sean tan profundas como las que se usan con los niños, porque pues obviamente una cuchara de metal nos puede alterar esas laceraciones en la boca, nos puede doler. Hay que contar con muchos utensilios que nos puedan facilitar la alimentación y no que se vuelvan tortuosos durante la alimentación. Bueno, aquí entramos en un tema y creo que con esto voy a terminar y es cuáles son los cuidados como especiales que vamos a tener durante la radiodermitis que podemos presentar y la mucositis. Importantísimo esos cuidados especiales para incrementación sensorial. ¿Qué quiere decir? Para que no pierda el paciente sensibilidad y para pues que él mantenga su proceso activo. Importantísimo. Para el cuello, para la parte externa, siempre que estemos en radioterapia, pues es un paciente que no va a poder aplicarse absolutamente nada antes de su radioterapia. Debe estar completamente limpia la piel, eso es súper claro. Después de su radioterapia, cuando llegue a su casa, sí se puede hidratar la piel, ojalá con acetato de aluminio, que es lo único que se recomienda inicialmente para que él pueda mantener hidratada esa piel después de la radioterapia, después de la sesión. Antes de esa sesión no se puede aplicar absolutamente nada. Pero si mantenemos hidratado después de la radioterapia, pues va a ser un paciente que va a tener menores molestias y va a tener obviamente un estímulo constante para que esa piel no pierda tanta sensibilidad y movimiento.
Además de esto, a nivel interno, pues hay muchas cosas que se les formula a los pacientes para liberarlos un poco de la mucositis. Yo siempre recomiendo que en el momento en que empiecen, por ejemplo, la radioterapia o la quimioterapia, es importante que ellos dejen de mantener en su boca cosas que los puedan lastimar más o que puedan aumentar esa mucositis. Por ejemplo, todos nos lavamos la boca y usamos crema dental con mentol, y esto es algo que puede ayudar a lacerar más la boca después, cuando esté quemada, cuando tengamos esa quimioterapia. Entonces, hoy en día, gracias a Dios, tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar con estos pacientes. Por ejemplo, existe la crema dental de canéndula, que puede ayudar a mantener la higiene de esa boca, que toca tener mucha higiene en esa boca durante estos procesos. Nos puede ayudar bastante a mantener limpia esa boca y sin riesgo a que nos lastimemos más, ¿no? Entonces, importantísimo que los pacientes mantengan una muy buena higiene. Hoy en día pueden incluso hablarlo con su médico, con su odontólogo o con el fonoaudiólogo de las cosas que podemos utilizar cuando nos salen las laceraciones. Eh, Hay muchos productos que están avalados para este proceso. En su mayoría de los procesos se les aconseja la fórmula magistral, que trae lidocaína, por ejemplo, que nos ayuda a adormecer un poco la boca. También trae algún antimicótico para evitar los hongos que van a crecer por esas laceraciones. Y trae algún medicamento que nos va a ayudar a sanar esas laceraciones. En su mayoría es el ácido hialurónico, que se está utilizando muchísimo para que esas laceraciones no crezcan y se puedan manejar. Los fonoaudiólogos hacemos muchas veces estímulos es con estos medicamentos que nos pueden ayudar y que obviamente tienen el aval médico para poderles hacer estímulos. No podemos hacer los estímulos con lo que hacemos normalmente los fonoaudiólogos a cualquier tipo de disfagia. Nos toca modificar esos estímulos porque es un paciente que tiene dolor, que tiene muchísimas molestias y que cualquier cosa lo puede alterar más. Entonces, importantísimo tener en cuenta qué se le puede aplicar y qué no se le puede aplicar en esa boca para mantener movilidad y funcionalidad. Tenemos que tener un seguimiento de apoyo farmacológico, siempre estar enterados de qué se le está formulando, qué está siguiendo el paciente, qué se está aplicando para que nosotros podamos apoyar. Si apoyamos todo este manejo farmacológico porque disminuye el dolor y nos ayuda a mantener esa vía oral activa. Entonces nosotros pues hacemos un seguimiento de esto. Funcionalidad con movilidades pasivas. Desde el primer día siempre se les va a pedir que tengan movilidades de cuello, de lengua, que sigan praxias oromotoras, abrir boca, cerrar boca, ejercicios diarios. Pueden ser pasivos, lentos, de bajo alcance. Esto no tiene importancia. Obviamente va a haber dolor, entonces pues muchos de estos tienen que ser pasivos y asistidos con alguien que nos apoye. Son movimientos de cabeza y cervicales. Pero si los hacemos desde el primer día, y yo siempre le digo a los pacientes, si tenemos digamos, esa, esa permanencia en estos ejercicios. Le dedicamos 5 a 10 minutos diarios a hacer ejercicios de cabeza, de cuello, de brazos y de órganos fonoarticuladores, que quiere decir lengua, labios, paladar, la mandíbula, pues vamos a lograr que se mantenga esta movilidad. Muchos de estos pacientes, por el dolor, por las dificultades que presentan, dejan es de moverse. Entonces, ¿qué pasa? Al finalizar, pues son pacientes que han perdido muchísima movilidad y es mucho más difícil traerla de vuelta. Se puede con ejercicios, pero pues le va a costar mucho más tiempo, más dolor y mayores dificultades. En cambio, si mantenemos una función que no nos va a costar sino 5 o 10 minutos al día o incluso 2 minutos, 3 minutos y varias veces al día, pues vamos a lograr que este paciente mantenga una movilidad y esto le va a permitir no solamente comer, sino hablar, porque muchos de estos pacientes dejan de hablar por el dolor que le ocasiona la articulación. La hidratación. Hidratación súper importante. Son pacientes que se deben mantener hidratados todo el tiempo. Cuando ellos ya no pueden pasar líquido claro porque se atoran, yo siempre les aconsejo que hay muchas bebidas en consistencia espesa que se pueden tomar frías. Muchos de ellos a veces dejan de tomar cosas frías porque sienten que esa tos que tienen, que esa secreción que tienen puede tener alguna alteración respiratoria o gripa y no.
Estas alteraciones respiratorias muchas veces es por alimento o por el mismo proceso que desencadena el manejar mayores secreciones, sobre todo en los pacientes con traqueostomía o laringectomía, son pacientes que manejan muchísima secreción, pero les podemos ayudar con bebidas frías sin ningún inconveniente. Y cuando diga fría, pues no tiene que ser helado, pero sí es mejor una bebida fría. Nunca darles una bebida caliente porque los podemos lastimar mucho más. Ellos son pacientes que están quemados por dentro. Siempre les aconsejo, muchos de ellos me preguntan por el agua de canéndula y si es muy viable y la pueden tomar siempre y cuando esté fría o tibia. Estas son cosas para mantenerlos hidratados, para que ellos no pierdan, no se les seque tanto la boca, que va a generar mayor mucositis, sobre todo porque pues a veces se nos genera, nos quema un poco las glándulas salivales, entonces pues pierden salivación y esto puede secar mucho la cavidad oral. También a veces se les recomienda la saliva artificial para mantener la hidratación en la boca cuando no pueden pasar ningún alimento o cuando están con vía oral alterna. Entonces se les sugiere hidratación a contacto con gasas o se les da la saliva artificial. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Pues la idea es que tengan consideraciones especiales de aquí en adelante. Estos pacienticos, se les da ciertas recomendaciones. De aquí en adelante lo que les voy a dar son como recomendaciones. Suspender obviamente a los que fuman, pues evitar fumar. Mm, porque esto pues aparte influye en disminuir la sensibilidad, aparte de los problemas que ya sabemos que genera el cigarrillo, ¿no? Evitar mascar chicles o dulces duros que generan mayor aire, pasar mayor aire y esto pues concentra, aumenta el reflujo y concentra aire en su esófago que va a generar muchos eructos y eso para un paciente es bastante incómodo, sobre todo en el paciente laringectomizado. No acostarse después de comer, evitar ropas muy pegadas que los hagan sentir incómodos durante la alimentación, comer siempre en porciones pequeñas. Si ese paciente tiene sobrepeso, pues aumenta las posibilidades de tener reflujo. Entonces, es importante en ellos siempre darles unas recomendaciones importantes para disminuir la respuesta de reflujo. Acá hay unos grupos de alimentos que nos pueden ayudar en cuanto a lo que aumenta, no aumenta el reflujo o lo que puede aumentar dolor o alteración. Entonces siempre les recomendamos bebidas lácteas, pero pues que sean en espesas, ¿m? Ojalá bajas en azúcar. Esto acuérdense que no lo estoy recomendando como lo recomendaría un nutricionista, que es bueno para tu salud a nivel nutricional, sino lo estoy recomendando es más como para evitar dificultades del proceso de alimentación. ¿Listo? Entonces, evitar obviamente cosas muy ácidas, muy calientes, el tinto que tomamos muchísimo los colombianos, la cafeína aumenta mucho el reflujo y aparte lo tomamos a veces muy caliente y esto en los pacientes que tienen muchas alteraciones, pues puede realmente generar muchísimo dolor, entonces pues lo evitamos bastante. Vale la pena resaltar el alcohol, porque muchos de estos siguen tomando y el alcohol sí que puede alterar muchísimo estas laceraciones, nos puede arder. Hay pacientes que incluso terminan su radio y me pasó hace poco con una paciente y 2 semanas después ella se sintió en la libertad, se sentía mucho mejor, ya había bajado el dolor, ya estaba comiendo y esta paciente 2, 3 semanas después se sintió en la libertad de tomarse un trago y pues le ardió bastante, le dolió, fue terrible para ella. Hay que aclarar que un paciente no sana igual por dentro que por fuera, entonces a veces ven su cuello ya mucho mejor, su boca mucho mejor, pero pues su conducto todavía puede estar lastimado. Entonces hay muchas bebidas como los cítricos, el alcohol, el café, que pueden alterar obviamente el comportamiento de la deglución. Las adaptaciones posturales, pues siempre se recomiendan que duerman hacia el lado izquierdo y ojalá un poco inclinados por la posición del estómago, que nos puede aumentar el reflujo. La cabecera de la cama, ojalá la podamos elevar unos 15 centímetros para que el paciente pueda dormir mucho mejor y no sea incómodo para él. Bueno, muchísimas gracias. Está la bibliografía. Gracias por la invitación. Espero pues que hayan aprendido bastante con esta presentación o les haya quedado pues la información necesaria. Y en este momento pues empezaría yo a recibir preguntas.
Eni, muchísimas gracias por esa información tan importante que nos has dado. Importantísimo para tener en cuenta en todos estos pacientes oncológicos que presentan dificultades al deglutir, básicamente estas dificultades, esta disfagia. Invito a las personas que están participando a realizar preguntas a través del chat. Tenemos un espacio en este momento, a partir de este momento de preguntas, y pues estamos acá a la espera. Ya aquí Zaida Melisa Carmona nos dice que muchas gracias por la presentación y tiene una pregunta en su experiencia en qué consecuencias en deglución ha visto en pacientes con linfoma no Hodgkin que son tratados con biológicos. Eni, ¿me Sí, escuchaste? sí, Ah, sí, ok, sí. ok, sí. Listo. Bueno, con linfoma no Hodgkin. Este es un linfoma bastante agresivo en los pacientes y generalmente se maneja con quimioterapia. Muy rara vez se les maneja de forma quirúrgica. Entonces, estos pacientes, he tenido muchos problemas de alimentación con estos pacientes. Creo que tuve muchos pacientes con linfoma no Hodgkin, algunos dependiendo si el mayor desarrollo del linfoma es en área del cuello, porque presentan muchas adenopatías en el cuello y esto pues obviamente ya limita el espacio por donde van a pasar, ¿no? Y aparte, pues por las quimios que ellos manejan, que son quimios bastante pesadas, bastante fuertes, manejan mucha mucositis y falta de sensibilidad. Hay una cosa que en cualquier tipo de linfoma, Hodgkin, no Hodgkin, Burkitt, incluso mielomas múltiples, son pacientes que reciben durante su quimio un medicamento especial que se llama cisplatino y este conduce a disminuir la sensibilidad. Muchos de ellos quedan con ageusia. Ellos no tienen sensibilidad, disminuye la sensación del sabor. Entonces, estas son cositas que hay que tener en cuenta porque estos pacientes generalmente tienen muchos problemas de deglución y requieren un tratamiento muy específico por parte de nosotros. Bien, muchas gracias. Por ahora no tenemos más preguntas. Esperemos un momento a ver si alguien más quiere hacernos alguna consulta. Pero muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Importantísimo hoy que estamos en casa, si alguien tiene cercano una persona con este tipo de o esta entidad así patológica, pacientes oncológicos con problemas a nivel de la alimentación, nos has dado unas excelentes estrategias para asistirlo. De otro modo, pues es algo que a pesar del aislamiento, estos pacientes deben continuar con sus tratamientos, son pacientes de riesgo, pero pues si tienen, deben continuar con sus tratamientos y difícilmente pueden acudir a sus terapias fonoaudiológicas y es una excelente opción para el apoyo en casa. Muchísimas gracias por toda esta información. Marta Lucía nos dice que una presentación muy buena y gran claridad en todo lo que has presentado. Las personas que inician la radioterapia deben estar asistidos por fonoaudiólogo, pregunta Marta Lucía. Mira que esta es una pregunta que nos hacen muy seguido. Generalmente no les hacían un apoyo terapéutico durante la radio y la quimio. Hace algún tiempo, ya algunos años diría yo, empezamos a hacerle un tratamiento, obviamente no al mismo nivel que una persona que no está en un tratamiento oncológico, un radioquimio, pero sí les empezamos a dar algunos estímulos durante la radioterapia y lo he seguido manejando con mis pacientes. Todos mis pacientes son oncológicos. Hemos hecholes acompañamientos cortos, nunca una terapia larga, obviamente, siempre son de 10 minutos. Les damos consejos no solo para su alimentación, sino de estímulos orales, sensoriales que nos pueden ayudar, lo que les decía de la movilidad, porque cuando empezamos desde el principio y les mantenemos estos estímulos, por pequeños que sean, estos consejos de alimentación, estos consejos de sensibilidad oral, pues vamos a lograr que estos sean pacientes que al finalizar su tratamiento no les haya dado tan duro. Ellos mismos me lo han dicho, primero. Segundo, hemos logrado mantener una vía oral activa, si sea en baja cantidad, pero ese proceso no se ha perdido. Entonces, sí ha sido muy importante que el fonoaudiólogo asista un poco a estas personas durante la radioterapia, sobre todo.
Muy bien. Alguien desde la Facultad de Medicina en el grupo COVID-19 nos pregunta que cuál es tu perspectiva de la teleterapia para los pacientes oncológicos, si has tenido alguna experiencia al respecto. Bueno, yo, por ejemplo, ahorita en este momento solo estoy atendiendo al paciente de forma directa en consultorio, a los pacientes con algunas urgencias, que es muy importante hacerles una terapia directa, sobre todo los de traqueostomía y laringectomía. Pero sí me han llegado algunos pacientes que me han pedido asistencia por video en telemedicina y hemos podido hacer un buen trabajo porque muchos de ellos no pueden salir, están inmunosuprimidos, el riesgo es muy alto. Pero todos estos consejos que yo les puedo dar, les puedo, digamos, por video les puedo decir: "Mira, puedes utilizar esto, no utilices esto, puedes mover la cabeza de esta forma, hacer estas praxias", les van a ayudar bastante. Entonces, sí he tenido alguna experiencia durante estas semanas, pacientes que me han pedido, estas asesorías, tanto telefónicas, por videochat. Bueno, ellos buscan la forma de conectarse con nosotros y me ha servido muchísimo. Hemos podido apoyarlos y realmente se han sentido, digamos, mucho más tranquilos. Recordemos que estos pacientes tienen, pues, la sensibilidad a veces en el piso, ¿no? Te están llevando con muchas cosas encima. Entonces, que ellos sientan este acompañamiento de su terapeuta es muy importante, que no sientan que están solos en este proceso. Eso quiere decir que tu labor en este momento, antes que teleterapias, estaríamos hablando de teleasistencia en el área terapéutica, Sí, ¿sí? sí. Y ves posible realizar intervención terapéutica a través del teletrabajo. Yo creo que sí se podría. Yo creo, y tengo compañeras que están haciendo es telemedicina con cosas muy básicas y cosas que puedan apoyar al paciente, pero lo que digo, y siempre lo insisto, no todos los pacientes son para telemedicina, desafortunadamente, pues muchos pacientes de inclusión requieren el apoyo directo, sobre todo si contamos con cosas que requieren algún proceso, digamos, invasivo. Por ejemplo, yo manejo muchísimo paciente laringectomizado y pues ellos requieren generalmente pues una asistencia directa. Entonces hay que evaluar muy bien qué tipo de paciente vamos a atender por telemedicina y qué pertinencia tiene. Bien, entonces eso es casi como una opción para que estemos pensando en retomar nuestras labores, volver a algo que estamos llamando una nueva normalidad de trabajo, podríamos decirlo así, y no dejar y seguirlos asistiendo, porque pues requieren de nosotros permanentemente. ¿Mm? Sí, aquí estoy viendo otra pregunta. Sí, ¿A dónde dirigirse? Bueno, digamos que en este momento pues se ha hecho muchas dificultades al respecto, pero los sitios en que manejan los pacientes oncológicos están prestando el servicio de fonoaudiología, muchos telemedicina, entonces, y algunos directo, algunas IPS ya abrieron, entonces es como consultar el lugar donde están atendiendo a este paciente, a ver cuál es su servicio directo con fonoaudiología. Aunque yo siempre aclaro que esto debe ser por alguien entrenado en este tema de paciente oncológico, ¿no? Porque, pues, muchas terapeutas, pues, no manejan el tema y podemos, pues, hacerle de pronto un más daño al paciente. Entonces, sí es importante como saber dirigir al paciente. Yo sé que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología está todavía ofreciendo apoyo terapéutico. Muchos cirujanos de cabeza y cuello me los están remitiendo a mí y a otras fonoaudiólogas que están pues están entrenadas en este tema. Entonces, pues yo pienso que lo ideal es preguntarle al médico tratante para que él sepa dirigirlo a la fonoaudióloga con la que esté trabajando actualmente. Jenny, y conociendo en este momento tu experticia en el tema, ¿tú nos podrías regalar un contacto a través de aquí del chat de la plataforma donde las personas pudieran acudir a ti o hacer contacto contigo? Claro que sí, claro que sí. Yo, pues mi trabajo en este momento, pues es apoyar a este tipo de pacientes. Entonces, claro que sí, yo les doy mi correo y Sí. escaso un teléfono corporativo al que manejo pues en horarios de atención para poder dar la guía a estos pacientes o a fonoaudiólogas interesadas. Muy bien, te agradecería entonces los escribieras aquí a través del chat para que las personas tengan acceso a la información. Muchísimas gracias nuevamente por esta información, por esta charla tan educativa que hoy nos has presentado. Y pues
más allá de darte las gracias, es haber tenido la oportunidad de haberte escuchado y tener hoy nueva información o información que nos va a ayudar en nuestra vida diaria con pacientes y con personas, conviviendo con personas con esta serie de dificultades. Eni, muchísimas gracias. Hemos finalizado el día de hoy. No veo más preguntas, agradecimientos por tu charla y pues nos veremos en una próxima. Invitamos a todas las personas que participan a conectarse nuevamente hoy a las 5 de la tarde en Salud Unal contigo con la charla en la sesión de las 5 de la tarde. Y pues no veo más preguntas, sería eso por hoy. No sé si tengas algún comentario final. No, agradecerles por la asistencia y muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido un tema de interés. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, Eni. Con todo gusto.